O sea, si yo no honro a mi pastor, a mi pastora, ¿yo estoy en qué? En una deuda. Pero cuando yo estoy honrando, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando lo que debo. Ok, continuamos con el tema de la honra y creo que pues hemos estado avanzando y para mí en lo personal ha sido mucha bendición, ¿verdad? Entender estos principios en donde Dios nos llama y nos lleva a honrar. Y ya vimos, ¿verdad? Honramos, o Dios nos lleva primeramente a honrarlo a Él. Lo segundo que vimos es honrar a nuestros padres. Y esto me encantó, ¿no? Que estuvimos analizando y viendo la forma y la manera en la que Dios nos guía y nos lleva a que nosotros honremos a nuestros padres, a nuestra autoridad, hablando naturalmente, ¿no? Y cómo va cambiando conforme el tiempo va avanzando, vas creciendo, el tipo de honra que tú le debes a tus padres y que tú tienes que pagarle a tus padres. Porque muchas veces como que esta palabra de que debo, tengo que pagar. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Una vez me dijo le dije, sí, claro. Estaba platicando con una persona que conocía la Biblia, bueno, casi pastor, y me dice, es que ¿por qué le debo? Pues es que es una deuda que tienes, compadre. Y mira, vamos a ver, para ir entendiendo un poquito más lo que la Biblia dice acerca de la honra. Romanos 13:7. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, como impuestos, ¿no? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Fíjense el versículo 7, dice, pagad, digan conmigo, pagar. Escuchen esto, a todos los que le debéis. Fíjense, ¿qué entiendes con esta pequeña frase? Págale a todos los que le debes. ¿Qué entiendes? No, pues que estás bien pendiente y que tienes que ir a pagar a Coppel, allá a Liverpool, allá a Palacio de Hierro, allá paga lo que debes, mijo, no te hagas. Pero no está hablando de esa deuda. ¿De qué deuda está hablando? Le hicieron unos asesinos. Paga a todos lo que debes. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿Qué dice? Honra. Entonces, cuando alguien va a pagar algo, ¿por qué es? Porque debes. Porque tienes una deuda. Y luego yo voy a un diccionario normal y busco qué significa deuda. Y aquí el amigo Google nos dice que la deuda es una obligación de pagar o devolver una cosa. Y luego dice, principalmente dinero, dice, pero en un determinado plazo de tiempo. Dice, el problema se origina cuando tú no pagas. Porque cuando tú no pagas, empiezan a tener intereses esa deuda. Y entonces ya no debes lo mismo, sino ya debes más. Por eso es que cuando una persona como tú, como yo, que fuimos restaurados de adicciones, y te cae el 20, como decimos, ¿verdad? Te cayó el centavo y dices, chivas, o sea, fui muy grosero o deshonré a mis padres o nunca los honré. Y dices, ahora tengo que honrarlos. Esa honra es excesiva
en un buen sentido. ¿Me explico? Por eso es que yo me he dado cuenta la obediencia que existe con alguien que sale de restauración a una obediencia de alguien que no ha pasado por un proceso, que no ha tenido una vida difícil. La manera de ver las cosas en una persona de restauración, muchas veces somos más exagerados. O sea, ¿por qué? ¿Por qué buscas honrar más a la autoridad, al pastor, a tus padres, a la autoridad? ¿Por qué? Porque fuiste alguien que estuvo en deuda durante mucho tiempo. Porque al no hacerlo, tú no estabas pagando. O sea, si yo no honro a mi pastor, a mi pastora, ¿yo estoy en qué? En una deuda. Pero cuando yo estoy honrando, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando lo que debo. Porque dice la Biblia que la honra es una deuda. Por eso dice, paguen a todos lo que les deben, lo que deben. Y tú dices, dinero. Tú dices, pues fui, firmé y saqué fiado. O nunca pagué el celular. O le pedí prestado al brother y pues le he dicho que no tengo y que mañana le pago y ya tengo 2 años así. Y dices, o sea, pero eso no es una deuda nada más. La Biblia dice que hay deudas de honor, deudas de honra, de respeto. Y por eso es que debemos y somos más exagerados cuando estamos con un entendimiento de que no he pagado y me siento con una deuda mayor. Me siento con más compromiso porque nunca respeté. Ahora voy a respetar más. Nunca honré. Ahora voy a honrar más. Porque no solamente debo lo que debía de pagar, sino me siento con intereses. Me siento que mi deuda ha crecido, ¿no? Y esto me pasó a mí con mis padres, ¿no? Esto me pasó y ahora yo debo una honra y creo que mi manera de honrar es diferente a muchos. Y no que presuma de esto, pero ahora entiendo por qué. A veces somos más exagerados. Somos más, ¿cómo puedo decir? O sea, más comprometidos con la autoridad. Respetamos más. ¿Por qué? Porque no solamente estábamos en deuda, no solamente no pagamos lo que debíamos, sino porque nos sentimos que acumulamos una deuda mayor. Y esto es algo bonito, porque por eso en nuestro corazón tiene que crecer este entendimiento. En nuestra mente tiene que crecer este entendimiento. Yo no honro a mis padres como mis hermanos lo honran. Porque la forma en la que yo viví, la forma en la que yo los deshonré, fue muy diferente a la que mis hermanos lo hicieron o lo llegaron a hacer en su momento. Entonces, mi honra hacia ellos es diferente. Porque mi honra tiene un nivel de más compromiso, de más, no lo quiero decir así, ¿verdad? Pero a veces viene acompañada, que no debería, como de más culpa. Pero hagamos a un lado la culpa, es mayor compromiso, mayor honra debo y tengo que ejercer y tengo que caminar en ella. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es importante porque para donde tú voltees, a quien tú tienes que honrar, tú le debes. O sea, tú tienes una deuda con ellos. Volteo hacia mis padres, estoy en deuda. Tengo que pagar.
Cada vez que tenga la oportunidad, tengo que pagar. Hey, volteo hacia la iglesia, estoy en deuda. Con mis pastores, tengo que pagar. Porque la honra es una deuda. Y la gente no lo entiende. La gente piensa en que la honra es una opción en Dios. Y no es así. La honra no es una opción. La honra es un mandato. Es una indicación. Es una ordenanza. Es más, es un principio. La honra es ¿qué? Un principio. Somos llamados a honrar a Dios, somos llamados a honrar a nuestros padres, somos llamados a honrar a las autoridades, somos llamados a honrar a nuestros pastores. Estoy en deuda y lo vamos a ir viendo poco a poco. Estoy en deuda y cada vez que estoy en deuda tengo que saldarla. Tengo que pagarla. Tengo que hacer algo para que mi deuda no crezca. Si alguien no quiere que crezca la deuda, ¿qué tiene que hacer? Paga. Paga. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo le debo honra a esta persona por lo que hizo, por cómo Dios lo usó. Yo estoy en deuda con personas. Yo estoy en deuda. Pero a veces se les olvida. Se olvida. Pasamos desapercibido esa deuda que se genera automáticamente. Que es por principio bíblico y por determinación de Dios. Y fíjense, entre más entendimiento haya de lo que representa una autoridad, mayor deuda tenemos hacia esa autoridad. Y estamos hablando de una deuda de honor, de honra. ¿Me explico? O sea, entre más yo sepa, hay gente que no sabe esto que estamos viendo, tú ya lo sabes. Y ya no hay para dónde. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Más te hubiera convenido no haber sabido, porque si no sabías, tenías disculpa, eras libre, pero ahora ya no, mijo, ya estás bien frito. Ya no hay para dónde te hagas. Tu deuda, en un entendimiento dices, o sea, yo entiendo que es una autoridad, entiendo que, o sea, yo debo pagar.